Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a abordar el texto ¿Por qué la guerra? De Freud, que se encuentra en el tomo 22 de Amorroto Editores. El video pasado estuvimos hablando del malestar en la cultura, el que viene vamos a hablar de la desilusión provocada por la guerra. Es decir, que estos tres textos los aúna un Freud atravesado por las problemáticas de la guerra, eh, preocupado por las amenazas a la cultura, reflexionando acerca de los posibles orígenes de la cultura, es decir, que es un Freud, vamos a decir, más sociológico, más antropológico, sin dejar de ser psicoanalista y pensar desde ahí. Bueno, en relación al texto de hoy, vamos a situar el contexto. La Liga de las Naciones, que es el antecesor de la ONU, encomienda que dos intelectuales conversaran acerca de un tema que sea interesante para la Liga y para el mundo intelectual. Y designan a Einstein. Y Einstein elige a Freud para conversar. Einstein y Freud se habían visto solo una vez en la casa del hijo menor de Freud en Berlín y luego habían intercambiado unas cartas. La pregunta que le hace Einstein a Freud es si había algún camino para evitarle a la humanidad la guerra. A lo cual, bueno, Freud le escribe una carta reflexionando sobre la guerra, sobre este asunto, y lo que él dice es que en el inicio de la humanidad los conflictos se trataban a través de la violencia. Es decir, que la violencia muscular, la fuerza muscular, era la que decidía, la que se imponía por sobre el otro. La fuerza muscular era la que prevalecía. Luego, a través del uso de herramientas, empezó a cobrar más importancia la superioridad mental, es decir, que ya la fuerza física no era lo más importante. Y luego, dice Freud, se da un pasaje de la violencia al derecho, es decir, de la violencia a la ley, a un pacto de paz. ¿Cómo se llega a este pasaje? Freud ahí postula que se unieron muchos hombres y derrocaron a la violencia del uno, del único. Y así estos hombres establecieron una comunidad con leyes en donde se limitaban en el uso de la libertad en pos de una convivencia segura. Es decir, que cada miembro de esa comunidad resignaba la violencia a cambio de seguridad. Freud dice que para que esta comunidad permanezca, tiene que ser una comunidad en donde los miembros establezcan lazos afectivos y establezcan lazos de identificación entre ellos. Se crea un pacto implícito de paz y Freud dice que incluso en esta comunidad algunos conflictos se tramitan mediante la violencia porque surgen problemáticas debido a una distribución de poder desigual. O sea, los varones tienen más poder que las mujeres, los adultos tienen más poder que los niños. Entonces, algunos problemas se tramitan mediante la violencia, pero el hecho de que en esta comunidad los miembros dependan mutuamente entre sí hace que se produzca una terminación rápida de esta violencia. Una prevención segura de la guerra solo se daría si existiera una institución que pudiera resolver todos los conflictos y no dependiera de ningún Estado. Pero Freud opina que ninguna institución cumple con estos requisitos actualmente. Luego, Freud va a decir que habitan en el ser humano dos tipos de pulsiones. La pulsión de vida, que tiene que ver con la unión, con el amor, y la pulsión de muerte, que tiene que ver con la destrucción, con la agresión. Y acá dice algo muy interesante, y es que las dos pulsiones son indispensables y son importantes, y que de la acción conjugada de ambas surgen los fenómenos de la vida. Por ejemplo, en el enamoramiento, que uno diría, bueno, tiene que ver más con la pulsión de vida, Freud dice que también ahí se infiltra la pulsión de apoderamiento, por ejemplo. Entonces, que ambas pulsiones son indispensables. Dice que ninguna pulsión actúa de forma aislada y que cuando los hombres son llamados a la guerra, la que más hace su aparición ahí es la pulsión de destrucción. La pulsión de destrucción es la pulsión de muerte puesta hacia afuera.
Luego va a decir que no tiene ningún tipo de sentido pretender eliminar la agresividad en los hombres y que basta con desviarla lo suficiente para que no encuentre su expresión en la guerra. Esa será la apuesta. Y dice que si la guerra tiene que ver con un desborde de la pulsión de muerte, entonces la prevención ahí a la guerra es poner la pulsión de vida, podríamos decir. Que todo cuanto trabaje en los lazos amorosos y la identificación entre los hombres y las mujeres, entonces va a ser una prevención contra la guerra, un freno. Las alteraciones psíquicas que vinieron con el proceso cultural tienen que ver con la modificación de las pulsiones, tanto en las metas como en el destino. Y sensaciones que eran placenteras para nuestros ancestros hoy son indiferentes para nosotros o nos causan rechazo. Con el advenimiento de la cultura cobró mucha importancia el intelecto en el hombre y la interiorización de la agresión con todas las ventajas y desventajas que esto trae. La expectativa es que la angustia frente a la guerra y el intelecto pongan fin a la guerra. Y Freud termina el texto con esta frase que es: todo lo que promueve el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. Freud entiende por cultura las leyes, la represión de las pulsiones, la sublimación, el amor. En relación a este texto podemos hacer el análisis de que Freud explica la guerra por un retorno de lo reprimido. Es decir, que lo reprimido por la cultura vuelve a emerger, ¿no? Estas pulsiones más antisociales, más agresivas, que la cultura obliga a limitar, a desviar, vuelven a emerger, ¿no? Entonces nosotros podemos preguntarnos bajo qué condiciones vuelven a emerger esto reprimido, ¿sí? Y me parece que Freud lo que piensa, lo que postula, es que la cultura debe ofrecer espacios de descarga de la pulsión, espacios donde la pulsión pueda satisfacerse sin tanta renuncia, sin tanta limitación. O sea, espacios seguros, ¿no? Que la represión excesiva, dice Freud, también causa estragos, como era la guerra. Nos vemos la semana que viene en un próximo video.